En un rincón del desierto, un hombre se prepara para enfrentar la prueba más grande de su vida. Esta no es una historia común. Es un relato que desafía la lógica y empuja los límites de la fe. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por aquello en lo que crees? ¿Hasta dónde llegarías por obedecer una voz que parece imposible de comprender? Abraham, un patriarca venerado, se encuentra ante un dilema desgarrador: ofrecer a su único hijo como un sacrificio. La incertidumbre lo rodea, pero su corazón late con una fe inquebrantable. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan extrema? ¿Qué lo impulsó a confiar en un plan que no podía ver? Mientras las montañas se alzan en el horizonte y el fuego arde en su mente, recuerda las promesas de Dios, esas que parecían tan lejanas, pero que ahora resuenan con una claridad ensordecedora. La fe, un concepto que muchos intentan entender, se convierte aquí en una acción radical. ¿Cómo se siente realmente estar en el lugar de Abraham, donde la obediencia desafía la razón? Prepárate para explorar el sacrificio que no solo cambió su vida, sino que también dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. ¡Oh, llamado de Abraham! El llamado de Abraham es un momento crucial en la narrativa bíblica. Se presenta como una invitación divina que no solo transforma la vida del patriarca, sino que también cambia el curso de la historia del pueblo de Israel. Abraham, en su contexto, era un hombre común, pero su disposición a escuchar y seguir la voz de Dios lo distingue. Este llamado no fue simplemente una orden, fue un desafío que requería fe y valentía. Abraham vivía en un entorno donde las creencias eran diversas, y la idea de dejar todo lo conocido para seguir una voz divina era sin duda un acto de coraje. La respuesta de Abraham al llamado es ejemplar. Sin dudar, se levanta y parte hacia una tierra desconocida, mostrando su disposición a confiar en Dios. Este acto de fe no solo implica un movimiento físico, sino también una transformación espiritual. En un mundo donde la seguridad y la estabilidad se encuentran en lo familiar, Abraham elige la incertidumbre por la promesa divina. Este aspecto de su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a seguir lo que creemos, que es el llamado de Dios en nuestras vidas. La relación entre el llamado de Dios y la respuesta de Abraham también establece un patrón que se repite a lo largo de la historia bíblica. Muchos personajes posteriores, como Moisés y los profetas, enfrentan llamados similares que requieren una respuesta de fe. Así, el llamado de Abraham no solo es singular, sino que se convierte en un modelo para todos aquellos que buscan seguir a Dios. Esta narrativa nos enseña que el llamado divino puede surgir en los momentos más inesperados y que nuestra respuesta puede tener un impacto duradero. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Además, el llamado de Abraham nos recuerda la importancia de la disposición. No se trata solo de escuchar, sino de actuar. En nuestro mundo contemporáneo, a menudo nos encontramos atrapados en la rutina y en lo que es cómodo. La historia de Abraham nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y a explorar los planes que Dios tiene para nosotros. Es un llamado a la acción, a la fe activa que nos impulsa a avanzar, incluso cuando el camino no está claro. Finalmente, el llamado de Abraham es un recordatorio de que la fe requiere acción. A menudo nos enfrentamos a decisiones que nos llevan a cuestionar nuestras creencias y nuestro propósito. La historia de Abraham nos inspira a seguir adelante,
a confiar en que, aunque el camino pueda ser incierto, Dios nos guiará hacia donde debemos estar. O contexto cultural y religioso. Comprender el contexto cultural y religioso en el que vivió Abraham es esencial para apreciar la profundidad de su llamado y su respuesta. En aquellos tiempos, las sociedades eran politeístas y la adoración a múltiples dioses era la norma. Abraham, proveniente de Ur de los Caldeos, se encontraba en un entorno donde las prácticas religiosas eran diversas y a menudo contradictorias. Este contexto hace que su decisión de seguir a un único Dios sea aún más notable. La religión en la época de Abraham estaba llena de rituales y sacrificios, muchos de los cuales eran diseñados para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad. En este marco, la idea de un Dios que llama a un individuo para una misión específica era radical. Abraham no solo tenía que abandonar su hogar y su familia, sino también el sistema de creencias que había formado parte de su vida. Este acto de desobediencia a las normas culturales de su tiempo es un testimonio de su fe. Además, el contexto cultural de la época también incluía un fuerte enfoque en la descendencia y la herencia. La identidad de una persona estaba ligada a su familia y su linaje. La promesa de Dios a Abraham de que tendría una descendencia numerosa era, por lo tanto, revolucionaria. En un ambiente donde el estatus y la seguridad dependían de los hijos, confiar en la promesa de un Dios invisible requería una fe excepcional. La influencia de las costumbres y creencias de la época también se manifiesta en la forma en que Abraham se relaciona con Dios. En un entorno donde los dioses eran caprichosos, la idea de un Dios que establece un pacto y que se preocupa por el bienestar de su pueblo es un concepto novedoso. Esta relación personal entre Dios y Abraham sienta las bases para la comprensión del pacto y la fidelidad divina, temas que serán centrales en la narrativa bíblica. Finalmente, el contexto cultural y religioso en el que vivió Abraham nos ofrece una perspectiva valiosa sobre las decisiones que tomó. En un mundo lleno de distracciones y presiones, su capacidad para discernir la voz de Dios y seguirla es un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que, incluso en medio de la cultura que nos rodea, siempre hay espacio para la fe y la obediencia. A promesa de Deus. La promesa de Dios a Abraham es uno de los aspectos más significativos de su historia. Esta promesa, que incluye la garantía de una descendencia numerosa y bendiciones para las naciones, no solo define la identidad de Abraham, sino que también establece el fundamento de la fe para generaciones futuras. En un momento en que Abraham y Sara eran ancianos y sin hijos, la promesa de Dios parecía imposible. Sin embargo, fue precisamente en este contexto de incertidumbre que la fe de Abraham brilló con mayor intensidad. La promesa de una gran nación es un tema recurrente en la historia de Israel. A través de Abraham, Dios establece un pacto que se extiende más allá de su vida. Esta promesa no se limita a un cumplimiento inmediato. En cambio, se convierte en un hilo conductor que atraviesa las Escrituras, llevando a la formación del pueblo de Israel y, en última instancia, a la llegada del Mesías. La fe de Abraham se convierte en el modelo de confianza en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Además, la promesa de Dios a Abraham tiene implicaciones universales. No es solo un llamado a la nación de Israel, sino una invitación a todas las naciones a ser bendecidas a través de su linaje. La inclusión de todos los pueblos en el plan divino subraya la naturaleza expansiva del amor de Dios. A través de esta promesa se establece una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde la salvación se ofrece a todos, independientemente de su origen. La naturaleza de la promesa también nos invita a reflexionar sobre la paciencia y la perseverancia. A lo largo de la vida de Abraham, hubo momentos de duda y desafío.
Sin embargo, su fe se mantuvo firme. Este aspecto nos enseña que la fe no siempre es un camino recto. A menudo está llena de giros inesperados y pruebas. La historia de Abraham nos anima a mantener la fe en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones desalentadoras. Finalmente, la promesa de Dios a Abraham es un recordatorio de que nuestras expectativas pueden ser superadas por los planes divinos. Abraham no solo recibió la promesa de un hijo, a través de él el mundo entero sería bendecido. Esta visión amplia y generosa de Dios nos invita a soñar en grande y a confiar en que Él tiene un propósito más grande para nuestras vidas de lo que podemos imaginar. Test de fe. El test de fe que Dios impone a Abraham al pedirle el sacrificio de su hijo Isaac es uno de los relatos más impactantes de la Biblia. Este evento no solo pone a prueba la lealtad de Abraham, sino que también desafía nuestra comprensión de la fe y el sacrificio. La solicitud de Dios parece incomprensible a primera vista. Después de todo, Isaac era el hijo de la promesa, el cumplimiento de años de espera y esperanza. Sin embargo, la historia nos invita a profundizar en el significado de la fe ciega y la obediencia radical. Abraham, al recibir el mandato de Dios, enfrenta una situación desgarradora. La imagen de un padre dispuesto a sacrificar a su hijo es perturbadora y nos lleva a cuestionar hasta dónde está dispuesto a llegar alguien en su fe. Sin embargo, la respuesta de Abraham es un acto de entrega total. Sin vacilar, se prepara para cumplir con lo que Dios le ha pedido, mostrando una confianza absoluta en la sabiduría divina. Este relato también plantea preguntas sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. ¿Por qué Dios pondría a prueba a Abraham de esta manera? Esta prueba no es simplemente un ejercicio de obediencia, es una oportunidad para que Abraham demuestre su fe y su disposición a confiar en Dios, incluso en circunstancias extremas. La historia nos enseña que la fe a menudo implica riesgos y sacrificios, y que a veces se nos pide que entreguemos lo que más valoramos. Además, este test de fe tiene implicaciones profundas en la comprensión del sacrificio en la tradición judeocristiana. La disposición de Abraham para sacrificar a Isaac se convierte en un símbolo de la entrega total a la voluntad de Dios. Este acto de fe se refleja más tarde en el sacrificio de Cristo, quien también se entregó por amor a la humanidad. La conexión entre estos dos eventos subraya la importancia del sacrificio en la narrativa de la salvación. Finalmente, el test de fe de Abraham nos desafía a examinar nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a confiar en Él incluso cuando no entendemos sus caminos? La historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pruebas de fe y a considerar cómo respondemos ante los desafíos. Nos recuerda que la verdadera fe a menudo se manifiesta en los momentos más difíciles y que, al igual que Abraham, podemos encontrar una profunda conexión con Dios al entregarnos completamente a su voluntad. A obediencia incondicional. La obediencia incondicional, el acto de sacrificio. El acto de sacrificio en la narrativa de Abraham es un momento crítico que refleja una profunda relación entre Dios y la humanidad. A menudo, este acto se interpreta como una prueba de fe, pero también se puede ver como un símbolo del compromiso que Dios tiene con sus promesas y su pueblo. En la antigüedad, los sacrificios eran una práctica común en muchas culturas, utilizados para buscar la favorabilidad divina, expiar pecados o agradecer a los dioses. Sin embargo, el sacrificio que Abraham se vio obligado a realizar va más allá de una simple ritualidad. Se convierte en un acto de entrega total y confianza en la voluntad de Dios. Este sacrificio no solo representa un momento de dolor para Abraham, sino que también plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de la fe. ¿Qué significa realmente ofrecer lo más querido por amor y obediencia a Dios?
En este sentido, el acto de sacrificar a su hijo Isaac puede verse como una manifestación extrema de la devoción de Abraham. Este momento pone a prueba la lealtad de Abraham a Dios, llevándolo a un punto de quiebre que tiene profundas repercusiones en su vida y en la historia de la salvación. Además, el sacrificio de Isaac se convierte en un símbolo de la relación entre Dios y la humanidad. A través de este acto se establece una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. La decisión de Abraham de sacrificar a su hijo se convierte en una metáfora del sacrificio que Dios mismo haría en el futuro con la entrega de su propio Hijo, Jesucristo. Este paralelismo invita a la reflexión sobre cómo el sacrificio puede ser visto como un acto de amor supremo, tanto en el contexto de Abraham como en el cristianismo. Por otro lado, el sacrificio también puede ser interpretado como un acto de redención. A menudo se habla de la necesidad de sacrificio en la búsqueda de una vida plena y significativa. Al ofrecer a Isaac, Abraham no solo enfrenta su propio dolor, sino que también abre la puerta a una nueva comprensión del amor y la relación con Dios. En este sentido, el sacrificio se convierte en un medio para alcanzar una conexión más profunda con lo divino, lo que resuena en las experiencias de muchos creyentes a lo largo de la historia. Finalmente, el acto de sacrificio en la historia de Abraham no se limita a un evento aislado, sino que tiene implicaciones que se extienden a lo largo de la narrativa bíblica. Este momento se convierte en un punto de referencia para la comprensión del sacrificio en la tradición judeocristiana, estableciendo un precedente que influye en la manera en que las generaciones futuras conceptualizan su relación con Dios. Por lo tanto, el sacrificio de Isaac no es solo un acto de obediencia, sino un evento que redefine la naturaleza del amor, la fe y la relación entre el Creador y su creación. La intervención divina, el momento en que Dios interviene para detener el sacrificio de Isaac, es un claro ejemplo de la misericordia y la gracia divina. En el instante en que Abraham levanta el cuchillo, se manifiesta la voz de Dios, quien le ordena que no lleve a cabo el sacrificio. Esta intervención no solo salva la vida de Isaac, sino que también revela una faceta crucial de la naturaleza de Dios. Un Dios que se preocupa por la vida y que no desea el sufrimiento de sus fieles. Este acto de intervención divina puede ser visto como una confirmación de que las pruebas de fe no están destinadas a llevar a la destrucción, sino a fortalecer la relación entre el ser humano y lo divino. La intervención divina también subraya el concepto de que Dios tiene un plan más grande que a menudo no comprendemos en nuestro sufrimiento. A través de este acto, Dios no solo demuestra su poder, sino que también enseña a Abraham una lección invaluable sobre la confianza. Aunque el sacrificio parecía un requisito, la verdadera esencia de la prueba era la fe que Abraham había demostrado a lo largo de su vida. La intervención de Dios actúa como un recordatorio de que, en medio de las pruebas más severas, siempre hay un propósito divino en juego. Además, este momento de intercesión tiene un impacto significativo en la narrativa bíblica. La salvación de Isaac prefigura el sacrificio redentor de Cristo en el Nuevo Testamento. La intervención divina en la vida de Abraham se convierte en un símbolo de la salvación que se ofrecería a toda la humanidad a través de Jesús. Esta conexión entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Cristo resalta la idea de que Dios siempre está dispuesto a ofrecer una salida, incluso en las circunstancias más desesperadas. La reacción de Abraham ante la intervención divina también es digna de mención. En lugar de cuestionar o dudar, Abraham responde con agradecimiento y alabanza. Este acto de humildad refleja una fe profunda y madura que se ha forjado a través de las pruebas. La intervención de Dios no solo reafirma las promesas hechas a Abraham, sino que también fortalece su fe, llevándolo a un nivel más alto de relación con lo divino.
Este diálogo continuo entre Dios y Abraham ejemplifica cómo la fe se nutre de la experiencia y la revelación. Finalmente, la intervención divina en el sacrificio de Isaac nos enseña sobre la naturaleza de la esperanza en nuestras propias vidas. A menudo enfrentamos momentos en los que sentimos que todo está perdido o que nuestras decisiones llevan a resultados devastadores. Sin embargo, el relato de Abraham nos recuerda que Dios siempre está presente, listo para intervenir en el momento adecuado. Esta enseñanza nos anima a mantener la fe, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras, confiando en que la misericordia divina puede cambiar el curso de nuestras vidas. Simbolismo y tipología. El sacrificio de Isaac en la narración de Abraham está lleno de simbolismos que resuenan a lo largo de la historia bíblica. Uno de los paralelismos más notables es la conexión con el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Al igual que Isaac, Jesús es el Hijo amado, que es llevado al sacrificio. Este simbolismo no solo une ambos relatos, sino que también establece un patrón de redención que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. La figura de Isaac, como un niño inocente que lleva la leña para el altar, prefigura el viaje de Jesús hacia la cruz, donde cargará con el peso de los pecados de la humanidad. Además, el monte Moria, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, se convierte en un símbolo significativo en la tradición judía y cristiana. Se cree que este mismo lugar es donde más tarde se construiría el Templo de Salomón, y por lo tanto se convierte en un sitio sagrado que acoge la presencia de Dios. Esta conexión geográfica y espiritual añade una capa de profundidad a la narrativa, mostrando cómo Dios tiene un plan que se manifiesta a través del tiempo. El simbolismo del sacrificio en este contexto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden ser vistas como un sacrificio en el camino hacia la redención. El simbolismo del sacrificio también se puede interpretar en términos de entrega y obediencia. Abraham, al estar dispuesto a sacrificar a su hijo, muestra la profundidad de su fe y su total entrega a la voluntad de Dios. Esta disposición a sacrificar lo más querido es una lección que se extiende más allá de la historia de Abraham, invitándonos a considerar qué sacrificios estamos dispuestos a hacer en nuestras propias vidas por amor a Dios. Este llamado a la entrega personal se convierte en un tema recurrente en la vida cristiana, donde los creyentes son llamados a renunciar a sus deseos y comodidades por algo mayor. Asimismo, el simbolismo del cordero que es sacrificado en lugar de Isaac es altamente significativo. En el relato, Abraham se encuentra con un carnero que se convierte en el sacrificio sustituto. Esta imagen prefigura el sacrificio sustituto de Jesús, quien es conocido como el Cordero de Dios. La idea de que algo inocente tome el lugar de lo que merece morir se convierte en un principio central en la teología cristiana, donde la muerte de Cristo sirve como la expiación por los pecados de la humanidad. Este simbolismo de sustitución resuena profundamente, mostrando cómo Dios provee la solución a nuestros problemas más profundos. Finalmente, el simbolismo y la tipología presentes en el sacrificio de Isaac invitan a los creyentes a explorar la relación entre la fe, la obediencia y el sacrificio en sus propias vidas. Al considerar cómo estos relatos se entrelazan, se nos recuerda que cada acto de fe tiene un significado más profundo y que nuestras luchas y sacrificios pueden tener un propósito divino. Este entendimiento nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a reconocer que nuestras vidas están interconectadas con un relato más grande que busca la redención y la reconciliación con Dios. La promesa renovada. La prueba que Abraham enfrenta al ser llamado a sacrificar a su hijo Isaac no solo es un momento de tensión, sino que también actúa como un catalizador para la renovación de las promesas de Dios. Cuando Abraham obedece a Dios y demuestra su fe,
se establece un nuevo nivel de relación entre él y el Creador. Este acto de obediencia no solo confirma la fe de Abraham, sino que también reitera las promesas que Dios había hecho anteriormente. En este sentido, la prueba se convierte en un medio a través del cual Dios reafirma su compromiso con Abraham y su descendencia. La renovación de la promesa es significativa, ya que el legado de Abraham se extiende mucho más allá de su vida. Su ejemplo de fe y obediencia ha influenciado a innumerables generaciones a lo largo de la historia. Abraham es reconocido como el patriarca de tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta posición única en la historia hace que su vida y decisiones sean objeto de estudio y reflexión para millones de personas. Su disposición a seguir la voz de Dios, incluso cuando eso significaba dejar atrás su hogar y su cultura, es una lección poderosa sobre la valentía y la fe. La historia de Abraham nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción. Su respuesta al llamado divino fue inmediata y sin reservas. Salió de Ur de los Caldeos, su tierra natal, sin conocer su destino, pero confiando en que Dios tenía un plan para él. Este acto de obediencia es un modelo a seguir para aquellos que buscan vivir una vida de fe. En un mundo donde la incertidumbre es común, la decisión de Abraham de confiar en Dios puede inspirar a otros a hacer lo mismo, mostrando que la fe puede ser un ancla en tiempos difíciles. Además, el legado de Abraham incluye la idea de que la relación con Dios se construye a través de la obediencia y la confianza. Cada vez que Abraham enfrentaba desafíos, su fe lo guiaba. Esto se puede ver en sus interacciones con Dios, donde siempre buscaba entender más profundamente las promesas divinas y su papel en el plan de Dios. Esta búsqueda de comprensión y su disposición a actuar son lecciones valiosas que se pueden aplicar en la vida moderna. Buscar la voluntad de Dios y actuar en consecuencia es un principio que sigue siendo relevante hoy. Por último, el legado de Abraham también se refleja en la importancia de la comunidad. Aunque su viaje fue personal, su fe y obediencia dieron lugar a una nación. La historia de Abraham no solo trata de su relación con Dios, sino también de su papel en la creación de una comunidad de creyentes. En un mundo cada vez más individualista, la idea de que nuestras decisiones pueden afectar a otros es crucial. La fe de Abraham es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en nuestra familia, amigos y en la sociedad en general. El sacrificio como tema universal. El sacrificio es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas alrededor del mundo. En el contexto de la historia de Abraham, el acto de sacrificar a su hijo Isaac se presenta como un desafío supremo a su fe. Sin embargo, este concepto de sacrificio no es exclusivo del relato bíblico. Se encuentra en diversas culturas y religiones, cada una con su propio significado y contexto. El sacrificio, en su esencia, representa la entrega y el compromiso, ya sea a una deidad, a la comunidad o a un ideal. En muchas religiones, el sacrificio es visto como un medio para obtener la favorabilidad divina o para expiar pecados. En el antiguo Israel, por ejemplo, los sacrificios de animales eran una práctica común en el templo, simbolizando la redención y la purificación. Esta idea de ofrecer algo valioso a cambio de una bendición o perdón es un hilo común que une muchas tradiciones. El sacrificio de Abraham, por lo tanto, puede ser interpretado como un acto de devoción extrema que refleja esta práctica. No obstante, la particularidad del sacrificio de Isaac radica en que fue detenido por Dios, lo que sugiere un cambio en la forma en que se entiende el sacrificio en la relación entre Dios y la humanidad. La historia de Abraham y Isaac también resalta la idea de que el sacrificio no siempre implica la pérdida, sino a menudo la transformación.
Aunque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, la intervención divina llevó a una nueva comprensión de lo que significa ofrecer algo a Dios. En este sentido, el sacrificio se convierte en un acto de fe que no solo desafía al individuo, sino que también puede llevar a un crecimiento espiritual y a una mayor cercanía con lo divino. Esta noción de transformación es esencial en la vida moderna, donde a menudo enfrentamos decisiones difíciles que requieren sacrificios personales. Las distintas interpretaciones del sacrificio en diversas religiones también revelan un aspecto fundamental de la experiencia humana: la lucha interna entre el deseo y la obligación. En cada tradición, los sacrificios realizados reflejan una búsqueda de equilibrio entre lo que se quiere y lo que se debe hacer. La historia de Abraham invita a la reflexión sobre nuestras propias decisiones y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por nuestras creencias y valores. En un mundo lleno de distracciones y compromisos, reconocer la importancia del sacrificio puede ser un paso hacia una vida más significativa. Finalmente, el tema del sacrificio nos invita a considerar cómo podemos aplicar este concepto en nuestras vidas diarias. Aunque puede que no estemos llamados a hacer sacrificios tan extremos como los de Abraham, cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que debemos decidir entre lo que queremos y lo que es correcto, ya sea en nuestras relaciones, en nuestra carrera o en nuestro propósito espiritual. El sacrificio a menudo implica poner a otros antes que nosotros mismos. Esta es una lección que trasciende el tiempo y que sigue siendo relevante en la actualidad. Lecciones prácticas para la vida moderna. El relato de Abraham y su disposición a sacrificar a su hijo Isaac trae consigo lecciones prácticas que pueden ser aplicadas en la vida moderna. En tiempos de incertidumbre y desafío, la historia de Abraham sirve como un recordatorio poderoso de que la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a resultados inesperados y abundantes. La capacidad de Abraham para confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, es un ejemplo de cómo la fe puede sostenernos en momentos de oscuridad. Una de las lecciones más significativas es la importancia de la confianza. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a decisiones difíciles que requieren una profunda confianza en nuestras convicciones. Como Abraham, podemos encontrar inspiración en la idea de que, aunque no siempre comprendemos el camino que se nos presenta, confiar en un propósito más grande puede brindarnos la fortaleza necesaria para avanzar. Esta confianza puede manifestarse de muchas maneras, desde la búsqueda de guía espiritual hasta el simple acto de seguir nuestro instinto. Asimismo, la historia de Abraham nos desafía a considerar el significado de la obediencia en nuestras vidas. La obediencia a menudo se presenta como una carga, pero en el caso de Abraham se convierte en una fuente de liberación y propósito. Ser obediente a las enseñanzas de nuestra fe, a nuestros principios y valores, puede conducir a un sentido de paz y claridad en medio de la confusión. En un mundo donde las presiones externas pueden llevar a compromisos, recordar la obediencia de Abraham puede inspirar a otros a mantenerse firmes en sus convicciones. El sacrificio, como se mencionó anteriormente, también tiene un lugar central en las lecciones que podemos extraer de la vida de Abraham. Cada día enfrentamos pequeñas decisiones que pueden requerir un sacrificio, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en nuestras comunidades. La disposición de Abraham a renunciar a su hijo por la obediencia a Dios nos invita a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestros sueños, ideales y las personas que amamos. Finalmente, la vida de Abraham nos enseña que el camino de la fe no es lineal y que la lucha es parte del proceso. Cada uno de nosotros puede enfrentar momentos de duda y conflicto interno, y es en esos momentos que podemos elegir cómo responder.
La historia de Abraham es un recordatorio de que incluso los más grandes modelos de fe enfrentaron desafíos. Esta perspectiva puede ser un aliento para aquellos que están navegando por sus propias luchas, recordándoles que no están solos en su viaje espiritual. Mientras contemplamos el sacrificio de Abraham, es crucial recordar que su fe no solo fue una prueba, sino una lección de obediencia y confianza absoluta en Dios. Imagine por un momento estar en sus zapatos, enfrentando la decisión más difícil de su vida. ¿Qué haría usted? La historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos por nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras propias ambiciones y deseos en segundo plano para seguir un camino divino? La respuesta de Abraham fue un ejemplo poderoso de lo que significa realmente confiar en un propósito mayor. Su disposición a obedecer, incluso en las circunstancias más desafiantes, nos enseña que la fe a menudo requiere acciones valientes. Así que mientras cerramos esta historia, pregúntese, ¿qué sacrificios está dispuesto a hacer por su fe? ¿Cómo puede aplicar la lección de Abraham en su vida diaria? Recuerde, cada desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. No olvide compartir sus pensamientos en los comentarios y seguir explorando estas historias transformadoras con nosotros.